días a todas, a todos. Un gusto estar con ustedes en vida para cerrar esta serie que se llama Voces. Yo quiero pedirles un favor muy grande. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestro invitado, el licenciado Ismael Lechuga, por favor. Bienvenido, Ismael. Muchas gracias. Por favor. Bien, gracias. Buenos días, muchas gracias. Antes que nada, también quiero agradecer a título personal la gentileza de quienes me han invitado a participar en esta serie de vida, lo cual me ha llamado la atención porque la serie de Voces a mí me ha cambiado también la vida en muchos sentidos, no nada más por los invitados. Y seré breve porque no soy yo el entrevistado, yo soy el entrevistador, pero quiero agradecer en primera instancia a quienes hay una red que me hizo conocerlos a ustedes. Primera parte, Marco Quiroga, mi amigo, en su restaurante, me platicó. Después el contacto con el pastor Giovanni Soto. La oportunidad de conocer por casualidades o por diosidencias, como le llamo yo, si me permite el lenguaje, estando precisamente en el restaurante de mi amigo Marco y de su hermana también muy querida Moni, conocer al pastor Kit. Y de aquí todo esto que ha surgido y que me ha cambiado la vida. Yo les quiero agradecer a ustedes por recibirme, pero le agradezco a Dios por los caminos en los que me ha puesto. Muchísimas gracias de todo corazón. Y bueno, dejamos la parte para agradecerle a Ismael Lechuga esta oportunidad de platicar con él. Sin duda alguna todos conocemos lo que representa la Universidad Vizcaya, pero atrás de la Universidad Vizcaya hay personas, hay ideas, hay sueños, hay situaciones que resolver. Y recordemos que en esta serie hay principios y valores que nos sostienen tanto en los éxitos como en los retos, y los líderes de nuestra comunidad lo entienden porque lo han vivido. Asimismo, recordemos que estamos hablando en la serie de Voces de los principios y los valores, y quiero pedirles un favor enorme, recordemos lo que significan los valores. Los valores son aquellas virtudes o cualidades que caracterizan a una persona o una acción y que se consideran positivos o de gran importancia para un grupo social. Los valores motivan a las personas a actuar de cierta manera porque forman parte de nuestro sistema de creencias, determinan las conductas y expresan intereses y sentimientos. Pero también tenemos principios, las normas generales y universales con las cuales los seres humanos orientamos nuestras acciones y nuestras conductas dentro de un marco ético, moral y cultural. Por eso las personas que han acudido con nosotros a esta serie de Voces son importantes. Y bueno, Ismael, tú eres un hombre de principios y de valores. Hoy eres un hombre muy reconocido, un respetable hombre de negocios. Pero para ello, para llegar a este escenario, hubo un amplio camino de experiencias y aprendizajes. Y sin duda alguna tu infancia fue una escuela muy importante en tu vida. Yo te pediría, Ismael, ¿nos puedes decir cómo fue la infancia del actual empresario? Bueno, pues, primero que nada quiero agradecer la invitación a esta charla, una charla que quiero darla con el corazón y con toda la humildad, porque a veces hay un punto en el que no eres tú, sino es el ego. Y a lo largo de mi vida he descubierto que el ego es el enemigo más grande del ser humano, y ahorita que estamos hablando de temas de valores y de principios. El regalo más grande que he tenido en la vida y que tiene que ver justamente con los valores y con los principios es mi madre. Definitivamente mi madre fue una mujer muy inteligente, con poca educación, pero con una espiritualidad y con un compromiso
moral, social, muy grande. Yo a mi madre jamás a mi madre durante mi infancia y durante mi adolescencia la escuché criticar o hablar mal de una persona. Eso es difícil hoy en día, porque ahora con lo de las redes sociales y con esa libertad de comunicación con la que nos conducimos las personas, es muy fácil que lanzamos etiquetas y lanzamos dardos y decimos sin filtro la impresión que nos genera una persona cuando la conocemos o cuando la vemos por primera vez, tan solo por su apariencia o por cosas que escuchamos de otras personas. Entonces, eso ahorita que me haces la referencia con relación a mi infancia, creo que fui muy bendecido en la familia que Dios seleccionó para mí. Yo fui un niño que creció bajo la sombra de una madre en duelo. A la edad de 7 años, soy el noveno de 10 hijos, y a la edad de 7 años perdí a mi hermanito de 14 años de un balazo en el corazón. Entonces, ese suceso fue un suceso que indudablemente marcó a mi familia en una dimensión poco comprensible para muchas personas. Para un niño de 7 años, ¿verdad?, su compañerito de cuarto, el hermano mayor que se preocupa por ti, para que hagas la tarea, para que te vistas, para que estés a tiempo, que me llevaba y me ponía en la puerta del salón, y de repente pues un día ya no está, y en la condición en la que se va, pues obviamente marca, y marca sustancialmente. Pero también ahí vienen los grandes aprendizajes, y yo creo que lo que nos pasa como seres humanos, en las familias, en lo personal, en los círculos en los que nos desenvolvemos, siempre tiene un propósito, y pues hay que descifrar cuál es ese propósito antes de quejarnos y antes de cuestionar. Entonces, pese a que fue una situación muy, muy trágica en mi familia y para mí, pues me dio la oportunidad de aprender muchas cosas. Para mí, siendo un niño, nunca me expliqué por qué mi madre nunca renegó de Dios, porque yo cuestionaba. Yo decía, si mi hermano se murió, estamos en un proceso de duelo difícil, y mi madre siempre estuvo entera, y su fe en Dios nunca se terminó, al contrario, ¿verdad? Siempre estábamos en oración por el eterno descanso de mi hermano. Entonces, pues eso te va marcando y vas aprendiendo, y está ahí, ¿verdad? Y entonces cuando atraviesas situaciones o momentos difíciles, pues es como la tablita de salvación. O sea, yo, por ejemplo, algo que valoro mucho es mi familia. Mis hermanos, pues ahora quedamos 9 y estamos muy unidos, muy, muy unidos. Yo me acuerdo que en la secundaria, todos mis amigos siempre me decían, oye, pero es que qué padres se llevan ustedes, ¿por qué si son tantos, por qué son tan unidos? Tenía una amiga que compartían un terreno, su mamá y la hermana de su mamá, y el papá decidió no hacerles la barda, les construyó la casa a las dos familias, y pues como papá que quiere tener a los hijos unidos, les construyó la casa a una en un extremo, a la otra en el otro extremo, y no les puso barda, pero no se podían ver. Los primos estaban conflictuados, las hermanas estaban enojadas, odiados, pero nadie tenía la capacidad de levantar la barda para lidiar un poco, ¿no? Pero me acuerdo mucho que mi amiga me decía, para ella era ir a mi casa con mi familia, para ella era pues, algo diferente, y se quedaba muy sorprendida. Dice, pero yo no me explico ustedes cómo pueden tener una buena relación. Y un día le digo yo, mira, es muy fácil. Cuando tú pierdes a un hermano, como yo perdí al mío, ya no estás dispuesto a perder a otro hermano porque no piensa igual que tú, porque se viste de manera diferente,
porque tiene otros gustos o por nimiedades, ¿verdad? Lo que pasa es que pues yo ya pasé por algo, ¿verdad? Y entonces yo ya tengo otro valor y otro contexto de las relaciones familiares. Entonces, bueno, ese es un poquito el contexto de la infancia y de la adolescencia. Hay otro factor muy importante que marca mi vida. El ser el noveno de 10 hijos tiene muchas ventajas. Eres el hermano pequeño y entonces, pues, cariño no te falta, ¿verdad? Atención no te falta y no tienes las responsabilidades en nuestra cultura. Acuérdense que a los hijos mayores, al primogénito, se le heredan las responsabilidades y las obligaciones y también ellos viven una presión muy importante. Yo he descubierto que el rol que juegas en tu familia, dependiendo del número de hijos, es muy determinante el momento en el que llegas. No es lo mismo si eres primogénito a si eres el Benjamín de la familia, como luego dice, ¿no? Entonces yo fui el noveno de 10 hijos, muy consentido, muy chiqueado por mis hermanos los mayores. Sin embargo, pues imagínense para una madre con un esposo viviendo en Estados Unidos para sacar adelante a la familia, porque éramos muchos, entonces mi papá tuvo que emigrar a Estados Unidos como lo hacen muchos mexicanos. Y entonces el ser el noveno de 10 hijos pues también pues me restaba atención con el resto de mis hermanos, porque pues mamá tenía que tener en control la casa, los hijos, hijos en diferentes niveles académicos, etcétera. Entonces dentro de lo malo siento que sí había un poco de descuido, ¿verdad? Que no tenía la atención suficiente o la atención que necesitaba. Yo tengo hipoacusia bilateral, que coloquialmente lo conocemos nosotros como sordera, y antes de que a mí me detectaran la sordera, pues yo siempre fui un niño distraído, rebelde, difícil, ¿verdad? Es un poquito como los niños hiperactivos. Pues yo iba a mi primaria, y entonces, pues el no escuchar hacía que me distrajera muy fácilmente, ¿verdad? Y entonces, ¿qué haces cuando no tienes la atención y te distraes y luego vas y distraes a otros niños? Entonces, pues la pobre de mi madre también se la pasaba en la dirección constantemente o en el salón, pues por las quejas por ese niño, ¿verdad? Pero desafortunadamente, pues nadie nos dábamos cuenta que mi problema no era un problema de actitud, sino era un problema de salud que estaba relacionado con mi pérdida auditiva. Entonces a mí me diagnostican mi hipoacusia bilateral, pues ya muy grande, ya niño grande. Pero entonces en todo ese tiempo, pues por supuesto que también me generaba mucha angustia no cubrir las expectativas familiares, no cubrir las expectativas sociales de grupo en la escuela. Me costaba mucho trabajo interrelacionarme con los niños de mi barrio. Pues el bullying, hoy lo conocemos como bullying, pero la agresión, yo recibí mucha agresión por otros niños, por ser diferente, definitivamente por ser diferente. Acuérdense que hay un aspecto muy importante, que las personas que tenemos problemas auditivos escuchamos de una manera diferente, por tanto repetimos de manera diferente. Entonces mi tono de voz siempre es diferente, mi manera de hablar es diferente, soy muy expresivo con las manos, soy muy expresivo con los ojos, y ahorita que estamos hablando de las etiquetas, pues, y en un niño, pues obviamente eso también tenía sus efectos colaterales. Todavía lo sigue teniendo ahora, pero ahora lo disfruto mucho. Ahora cuando viajo, que es una de mis pasiones, estoy en cualquier lugar y me pasa muy frecuentemente. Me dicen, ¿de qué nacionalidad eres? Y les digo yo, pues adivina, ¿verdad? Y ya cuando les digo yo que soy mexicano, no, o sea, me empiezan a decir de otras nacionalidades y al final les digo yo, no, soy mexicano. Me dicen, no te oyes como mexicano. Y le digo yo, y los mexicanos tampoco creen que soy mexicano. Bien. Un niño con adversidades, con situaciones en la vida,
una madre muy valiosa, muy cercana, un papá distante, proveedor pero distante, y que sobre todo representó algo muy importante tu mamá para poder salir adelante. ¿Qué dirías que valores, qué principios te fundó tu mamá en ti para lo que actualmente eres? Mira, ahorita cuando iniciamos el evento me llamó mucho la atención y por supuesto que me sentí identificado el comentario de la chica que abrió el evento y hacía la referencia en relación a que todos somos ejemplo para alguien más. Yo aprendí eso de mi madre. Mi madre siempre nos inculcó que donde estuviéramos teníamos que actuar bien. Nos enseñó a diferenciar el bien y el mal. Y entonces mi mamá siempre decía, siempre nos inculcó que nunca eras, que siempre estabas a la vista de alguien más. Me decía, a donde quiera que tú vayas, siempre va a haber alguien que te conozca o que te identifique, ¿verdad? Y que obviamente se va a generar una imagen de ti. Entonces, siempre era como lo que tú hagas y lo que tú digas tiene una consecuencia y tienes que hacerte responsable de eso. Entonces, pues no tienes opción de portarte mal porque siempre estás ante los ojos de Dios y ante los ojos de la gente. Eso marca, por supuesto, es muy importante porque entonces dejas el egoísmo, o sea, ya no eres tú, ¿me explico? Si no es tu hermano, tu sobrino, tu mamá, tu papá, o sea, ya tus acciones tomas conciencia de que eres importante tú, por supuesto, y que lo que hagas tiene una injerencia directa sobre ti, pero que también tienes una responsabilidad, por lo menos con tu primer círculo. Entonces, ese es uno de los grandes aprendizajes de mamá, el tema de los valores, yo creo que importantísimo. Y en el caso de la fe, esa cercanía con Dios, hablabas de haber perdido un hermano, orar, pedir a Dios, en su momento también cuestionar a Dios por la muerte de tu hermano. ¿Cuál es tu contacto con Dios? ¿Cuál es tu cercanía en esa fe que tienes para lo que es hoy Ismael Lechuga? Definitivamente yo soy un ser espiritual, ¿verdad? Yo soy un ser espiritual, es muy curioso, es algo que lo traes dentro y que lo haces de manera natural. Cuando construí mi primera casa, luego la entrada y dije, ok, por supuesto, mis invitados son importantes, e hice una salita de estar a un costado. Y al costado izquierdo hice un espacio que es mi oratorio, ¿verdad? Es mi oratorio, entonces yo entro a mi casa, tengo mi oratorio a un lado y tengo mi sala para recibir a la gente que quiero o que me acompañe. Me despido, tengo de mi lado mi oratorio y del otro lado mi salita para recibir. La espiritualidad es parte de mí. Luego tuve la bendición y la oportunidad yo siempre tenía ganas de tener un terrenito campestre. Cuando yo lo idealizaba, yo decía un terrenito campestre de 5x5, aunque sea nomás que me quepa un cuartito y una terracita y ahí me siento a desconectarme del mundo, ¿no? Dios me bendijo mucho, definitivamente, y entonces no me dio un terrenito chiquito, me dio un terrenote grandote y lo primero que hice fue una capilla, ¿verdad? O sea, yo preparé el terreno, es la punta de un cerrito y aquí en las canteras, pero yo lo primero que hice fue que estoy platicando con los arquitectos, con los ingenieros, a ver qué vamos a hacer. Y entonces les digo yo, vamos a hacer, ¿cuál es la parte más plana que hay aquí? No, pues esta superficie. ¿Cuánto mide? No, pues tanto. ¿Cuántas personas caben adentro? No, pues tanto. Vamos a hacer una capilla. Bien. Mi socio se reía y me decía, tú estás como los españoles, a donde llegas primero a conquistar y primero la religión. Le digo yo, no, pues es una manera de agradecer y es una manera espontánea, natural. Y si quiero que este sea mi espacio de relajamiento y de desconexión, ¿verdad? Pues claro, por supuesto que voy a tener un espacio como ese.
La espiritualidad no tiene necesariamente que ver solamente con el tema de religión y de adoración, es también en un tema de tu entorno, de tu comunidad, de tu sociedad. En una ocasión, en Morelia, en Uruapan, Michoacán, a mí me encanta el tema de construcción. Yo creo que si yo no hubiera sido licenciado en Comercio Internacional, hubiera sido arquitecto, o constructor o diseñador. Me gusta mucho el tema de la construcción. Y entonces me hacen una invitación, voy a Uruapan a proyectar la construcción del nuevo campus universitario. Y bueno, pues, era un terreno que obviamente pues, tiene naturaleza, tiene vegetación, y entonces los arquitectos, pues ellos están con su idea de hacer un edificio imponente, que sea admirable, que lo vean y que todo eso. Entonces había un árbol hermoso, yo tengo una fijación por los árboles porque mi papá tenía una huerta de manzanas, entonces a mí me gustan los árboles, y entonces un cuate muy brillante, arquitecto, reconocido, el árbol, este árbol nos estorba porque mira que le dije yo, ¿sabes qué? No. O sea, el árbol se queda y tú adaptas el edificio, ¿verdad? A ¿cómo se llama? A lo que tienes en condición. Ese árbol está de muchos años y además, mira, ven, párate aquí, verlo, ¿verdad? Si tú dejas ese árbol ahí, ese edificio se va a ver impresionante. Yo creo que la parte espiritual también tiene que ver con eso, ¿verdad? Con tu compromiso con tu comunidad, con la tierra, con la naturaleza. Yo creo que es el tema del bien y el mal, eso es definitivo también para nosotros, para mis hermanos y para mí. Yo me siento muy orgulloso de mis hermanos porque todos mis hermanos son gente de bien, somos gente de trabajo, más bendecidos unos que otros, ¿verdad? Pero lo que yo estoy totalmente seguro es que la conducta de mis hermanos es buena, recta, ¿verdad? Y eso pues obviamente esa es la historia familiar, es lo que nos va definiendo. ¿Sí? Claro. Las adversidades fueron difíciles en esa etapa. Qué bueno que estaba el apoyo de mamá, qué bueno que había una integración, o hay una integración, la hay en familia. Sin embargo, también algo te cambió la vida. Cuando conociste que hay otros lugares, hay otro tipo de formas de vivir totalmente distintas a las que conocías. Creo que fuiste parte de los Boy Scouts, de los niños exploradores, y creo que también fue un elemento que te cambió la vida. Sí, mis orígenes son muy humildes, y ahorita que hacíamos la referencia con relación a que pues tenía deficiencias auditivas, tenía problemas de adaptabilidad en los círculos en los que convivía en la escuela, que era un niño que siempre tenía mi mamá que estar acudiendo a la escuela por cuestiones de indisciplina, de falta de atención, etcétera. Era un niño que por mis características especiales recibía mucho ataque de otros niños. Entonces obviamente mi madre pues no, dentro de todas sus ocupaciones no era indiferente a eso. Y entonces yo no sé cómo, yo terminé en un grupo de Boy Scout en Durango, pero a mí se me hace muy curioso porque pues Boy Scout hay muchos grupos, en Durango había muchos grupos, yo estaba creo que en el grupo 13 o en el 7, señal de que había más grupos aparte del mío, ¿no? Pero yo digo, bueno, pues es que lo que hablábamos hace un momento de que lo que ocurre en tu vida tiene un propósito. Yo venía de una colonia popular, no teníamos pavimento, estaba metiendo el drenaje, no había luminarias, o sea, era una colonia nueva en proceso de construcción con todas las carencias que me imagino que todos los que estamos aquí presentes sabemos, conocemos y somos conscientes de ella. Entonces, el grupo en el que me inscriben sesiona en una zona residencial, en la zona residencial más bonita de Durango, la colonia Los Ángeles, como estar aquí en la Loma, ¿verdad? Porque de hecho la colonia estaba frente al Parque Zahuatoba. Entonces era una zona residencial bonita y sesionábamos en los jardines del parque. Entonces para mí, pues yo tuve la bendición de conocer dos mundos.
el mundo del que venía, de carencias, pero también el que sesionáramos en una zona residencial, pues me permitió también conocer el mundo de la gente que tiene comodidades, ¿verdad? Y que tiene pues, otras cosas diferentes a las que yo tenía. Algo que aprendí en los Boy Scouts era que también se relacionaba mucho con el tema de mis valores familiares. Era en los Boy Scouts siempre nos inculcaban a que hiciéramos una buena obra cada día. Entonces los domingos, después de que sesionábamos y que íbamos a la misa, salíamos y entonces en comunidad todos los chicos buscábamos hacer nuestra buena obra del día. Y yo me acuerdo que yo tenía mucho conflicto con el tema de la actividad porque la hacíamos en la zona residencial. Entonces íbamos los niños y tocábamos en las puertas en aquellas residencias, unas casas impresionantes con autos del año, con jardines, muebles bonitos, pues, era otro mundo para mí. Y yo veía eso, yo veía a mis instructores y veía a mis compañeros y yo tenía las ganas de decirles, ¿qué estamos haciendo aquí? O sea, nosotros no tenemos nada que hacer aquí. Yo me moría de ganas de gritarles y decirles, vamos a mi colonia. O sea, ahí sí hay para hacer buenas obras. Y se me reforzaba ese sentimiento cuando salía una señora en bata o un señor y nos ponían a lavar el carro, a sacarme la basura. Pero, pues imagínense, para un niño entrar a una residencia, ¿verdad? Y entonces empezar a ver todos esos lujos que pues ni siquiera en las películas porque ni tele tenía. Entonces era como muy, pues era un deleite, ¿verdad? Era un deleite. Yo de una de esas visitas agarré mi pasión por los viajes. Yo me acuerdo que yo entré a una casa, a una residencia, me recibió la señora y me dejó ahí en el vestíbulo de su casa para sacarme la basura de la cocina. Yo creo que no me tuvo mucha confianza porque me dejó hasta ahí, no me dejó pasar más. Y entonces me dejó ahí y entonces ella se fue por la basura a la cocina. Entonces yo me quedé en medio de una casa de doble altura, que era la primera vez que yo veía algo así, y entonces tenía una credenza con un espejo bonito, y en la credenza, sobre la credenza estaban las fotos familiares, varios portarretratos. Entonces yo veía caras felices, ¿verdad? Ya saben, pues, todos posamos para la foto y nos reímos. Entonces yo veía caras felices, pero entonces para mí destacaban dos cosas: la felicidad que reflejaban las imágenes, pero el fondo de cada fotografía. Me acuerdo que yo vi ahí la Torre de París en una de las fotos, la foto típica de la Torre de París atrás y el visitante, el turista ahí. Y luego en la otra, el Arco del Triunfo, pero entonces eran puros escenarios internacionales y yo tratando de identificarlos en la mente de un niño, o sea, ¿qué son esos lugares? Porque esa gente está como feliz, ¿no? Y fue algo que me marcó porque inconscientemente yo dije, yo un día voy a estar ahí, o sea, yo voy a hacer eso, ¿sí? Entonces, aprendí mucho. La filosofía de los Boy Scouts tiene mucho compromiso social, tiene la parte espiritual. Entonces estaba muy alineado a los propósitos de familia que yo estaba viviendo entonces. Entonces se compaginaba perfecto. Claro que yo tenía otra perspectiva, pero definitivamente aprendí muchísimo, aprendí mucho. Pero también ahí surge una serie de ideas y sobre todo me imagino que comienza a forjarse aquel niño, aquel joven Ismael Lechuga con una visión de emprendedor, con primeros negocios, empiezan a surgir ciertas ideas. Me imagino que tuvo que ver esa estancia en los Boy Scouts, la formación con la familia, la situación de familia. Mira, el tema de emprendedurismo, el origen principal tiene que ver con mi carencia auditiva. Cuando yo empecé a crecer, que ya estaba en la secundaria y que empecé a tomar conciencia que las personas para poder sobrevivir teníamos que dedicarnos a algo, entonces yo decía, ¿yo a qué me voy a dedicar? Y luego yo escuchaba que mis compañeros decían, no, pues yo quiero ser administrador y alguien, pues que yo cajera.
Entonces yo empecé a tener el contexto del tema de trabajo y empecé a vivir una angustia. Me daba terror pensar en ir a una entrevista de trabajo y no cumplir las expectativas. Tan solo pensaba yo, me van a preguntar algo y si por mi deficiencia auditiva entiendo algo mal y lo contesto diferente, ¿verdad? Entonces me daba mucha angustia. Yo pensaba, o sea, ¿cómo va a ser para mí el día que yo vaya a una entrevista de trabajo? Entonces yo creo que ese fue como un factor determinante para que yo empezara a emprender. O sea, yo dije, a lo mejor lo más sencillo es que empiece yo a hacer algo por mí mismo, ¿verdad? Sin tener que depender o cubrir las expectativas a alguien más. Hay otro tema muy importante. Yo tuve una tía, hermana de mi mamá, que era comerciante. Era comerciante, ellos de pueblo, y entonces mi tía tenía una tienda de abarrotes, donde no solamente vendía abarrotes, las tiendas de antes, las generaciones mayores sabrán a lo que me refiero, pero las tiendas de antes, pues vendían bonetería y vendían herramientas y vendían enseres domésticos. O sea, eran tiendas muy vastas, muy completas. Mi tía en aquellos años se iba a Aguascalientes y traía ropa. O sea, era un negocio muy completo. Me gusta mucho esa parte porque en la familia de mi mamá eran humildes, eran ejidatarios, y la familia de mi papá eran pequeños propietarios. Entonces, con mi papá tenían tierras, ¿verdad? Tenían bienes, y con mi tía, con mi mamá, por mi tía, tenían flujo, porque pues tenían la tiendita. Entonces, lo que se me hacía muy chistoso era que mi tía sacaba de apuros, o sea, la familia de mi mamá sacaba de apuros a la familia de mi papá, cuando los que tenían la fama de que tenían herramientas, tierras y todo eso, pues eran del lado de mi papá. Entonces, se hacía como un poquito incongruente de cómo los que son pobres, ¿verdad?, le van a prestar a los que tienen. Entonces, yo tuve la influencia de mi tía, una mujer muy trabajadora, una mujer muy adelantada a su época, porque pues en aquellos años las mujeres tenían mucho más limitaciones en participación laboral y social. Hay otra anécdota que, perdón, me voy a robar un poquito de su tiempo, pero estoy emocionado y quiero compartirlo. Adelante, por favor. Mi abuelo era muy machista. El abuelo materno, el papá de mi mamá, era un hombre muy machista, pero permitía que la que tuviera el lugar era la hija. Y la función de mi abuelo era cuidar a su hija dentro del negocio. Mi abuelo no trabajaba. El trabajo de mi abuelo era sentarse de este lado del mostrador, ¿verdad? Y luego ya cuando veía, los muchachos iban y se tomaban un refresco o iban y compraban una cerveza, y luego ya pues cuando le pagaban a la dependienta, que era mi tía, pues ya era el roce de la mano, ¿verdad? Y ahí estaba mi abuelo con el bastón para, no te pases, ¿verdad? Y yo le decía a mamá, qué curioso mi abuelo, o sea, tan machista él, ¿verdad?, que está cuidando que no le toquen a su niña, pero ahí la tiene trabajando como si fuera un muchacho, ¿no? Pero bueno, mi influencia en el tema del emprendedurismo viene justamente por esa figura de mi tía y también mi mamá. O sea, pues mi mamá tenía que sacar adelante a su familia. Mi papá, como vivía en Estados Unidos, antes las transferencias de dinero no son lo que hoy, era por correo. A veces no llegaba porque se lo robaban, o sea, lo sacaban en correos, en el camino se perdían. A veces se tardaba 2 semanas, 3 semanas, o sea, no había un servicio seguro. Entonces, mi papá siempre fue un hombre responsable, muy responsable, buen proveedor, pero pues a veces se atrasaba el cheque, no llegaba, y entonces pues mamá tenía que hacer maravillas, ¿no? Y entonces, pues mi mamá también, con la influencia de mi tía y que mi tía siempre estuvo al pendiente de ella, pues mi tía le daba ropa y ándale para que te ayudes y vende y todo. Entonces mamá vendía y yo le ayudaba a cobrar.
porque vendían abonos. Entonces ya iba yo a las casas con la familia, con los amigos a recoger los abonos, ¿verdad? Entonces también yo con esa dinámica de familia, de cómo con mi familia paterna tenían bienes pero no tenían flujo, y cómo con la familia de mi materna no tenían bienes pero tenían flujo a base del trabajo, ¿no? Entonces ahí viene como la oportunidad que tuve, así como hablo yo de esa bendición y esa oportunidad que tuve de conocer el mundo de las carencias y el mundo de las comodidades, también tuve la oportunidad de conocer cómo es la vida de alguien que emprende, que trabaja y que le va bien en sus negocios. Pero también aquí punto importante, Ismael Lechuga, a quien estamos entrevistando en esta sección, esta serie de voces. La escuela, prepararte, no nada más es la forma de tener los elementos para vivir, y uno de ellos es, además de tener una actividad económica, también una actividad formativa, en este caso la escuela. Sí. Compaginar las dos cosas importante. Sí. Definitivamente la educación es un factor importante. Me dedico a la educación, yo sé que voy a tocar por ahí puntitos. La educación no lo es todo, ¿sabes? O sea, bueno, lo que quiero decir es que un título no es garantía, ¿sí? Hay gente que tiene una formación académica, hay gente que se la pasa estudiando toda la vida y no logra construir nada sólido. Hay gente que no tiene una educación, hablo de aspectos académicos, porque está la otra educación de valores, que es la más importante, y la de habilidades. Entonces, yo me dedico a la educación, yo sé que la educación es un factor determinante para tener mejor calidad de vida, para transformar a la sociedad, pero también pues no todo es 100%, ¿sí? O sea, tampoco hay que hacerle creer a los muchachos o a los jóvenes que un título universitario o un grado académico te potencializa. O sea, yo creo que es una combinación, ¿verdad? Lo que se aprende en casa, ¿sí? Y obviamente lo que aprendes en la escuela. Claro, y lo platicamos en la sesión anterior con Carla Rosado, el tema precisamente de la formación que viene de casa y la importancia de la educación que aprendemos de la escuela, y es conjuntar precisamente los distintos elementos. Y yo le sumaría algo, si me permites, más con lo que nos estás compartiendo en tu experiencia, más el deseo, el anhelo, el objetivo de también trascender en la vida, porque si también tenemos principios, si tenemos valores, que es muy bueno, tenemos la formación académica, pero si la persona no hace algo por sí mismo, pues va a ser complicado, y creo que es algo de lo que también en su momento me encantaría que pudiéramos platicar, porque hay un punto que después de esto decir, bueno, los negocios tienen distintas variables. Te has dedicado al ámbito de los negocios, ya habías desarrollado distintos negocios, pero hay variables que duelen, y no son las variables muchas veces que son parte del negocio o de la persona. Hay variables que no están consideradas y que son muy dolorosas, y en donde a todos nos llevan como una crisis económica en un país. A ti te tocó en el 94 y seguramente a muchas personas. A mí también me tocó una parte de esa crisis del 94. Qué difícil haber salido de una situación difícil económica de niño, haber prosperado, y llega una crisis del 94 y te da una caída muy fuerte, y otra vez a levantarte, otra vez a aprender, otra vez a buscar la forma de salir adelante. ¿Qué nos puedes platicar de esa experiencia? Pues un gran aprendizaje. Mire, yo trabajo desde niño, y entonces eso me permitió anticiparme e ir capitalizándome. Para cuando yo terminé la secundaria, yo tenía ya 3 tiendas de ropa bien ubicadas, una en una zona comercial residencial en Durango, una en una zona popular en Durango y una en un municipio
de Nuevo Ideal, Durango, donde vivían mis padrinos. Yo era fayuquero, en aquel entonces, pues traer cosas de Estados Unidos funcionaba, era muy, muy rentable. Yo iba una vez por mes a Estados Unidos, me venía cargadísimo de ropa, aprendí a vender, tenía buena facilidad para vender, y entonces, pues ustedes imagínense que cuando yo termino mi preparatoria, pues yo ya tenía 3 tiendas de ropa, vendía mayoreo y me ponía en las ferias de la ciudad. Y a mí en las ferias de la ciudad me iba súper bien, porque yo fui desarrollando un feeling, ¿verdad? Fui desarrollando un feeling y yo alcanzaba a detectar las modas. Entonces yo me iba a Los Ángeles, para cuando venían las fiestas de la ciudad, yo decía, bueno, pues yo voy a estar en las fiestas de la ciudad y yo la voy a romper, ¿verdad? Entonces yo me iba a Los Ángeles y me iba a los almacenes, a los centros comerciales, y yo estaba buscando a ver qué de lo que veo me voy a llevar a Durango para que pegue, ¿verdad? Porque si yo la pego, pues me va a ir muy bien. Entonces, pues sí, casi siempre o sea, me iba bien, pero sí tuve años en los que, o sea, imponía una moda y vendía bastante. Yo me acuerdo que para la feria, cuando yo entré a la universidad, en la feria de ese año, que era probablemente fue en el 93, yo terminé, se acabaron las fiestas de la ciudad y me fui y me compré un carro. En aquel entonces era el Golf, era el lanzamiento de la Volkswagen, un Golf, y me fui a la Volkswagen y me compré mi Golf así, pagadito de puro dinero en efectivo, ¿verdad? Ahora ya no estamos acostumbrados a ver el dinero en efectivo, pero llegar con el dinero y comprar un carrito del año, un joven terminando la prepa para entrar a la universidad, pues hay todo un contexto alrededor. Por eso les digo yo que el ego es el enemigo más grande del ser humano. Yo tuve que vivir la crisis del 94 para aprender que el ego me estaba dominando, ¿verdad? Porque pues era un joven que tenía poder adquisitivo, no me sobraban amigos, ¿verdad? Pero tampoco me faltaban. Pues yo me iba a los antros y era de los primeros que pasaban, siempre traía amigos conmigo porque traía mi carro, y obviamente pues a esa edad no estás preparado para muchas cosas. Entonces imagínense cómo me conduciría yo en esa edad y con esa inmadurez y con ese ego que me iba dominando. Entonces pues no tenía las conductas más apropiadas, ¿verdad? Diciéndolo suavemente. Y también pues no alcanzas, no ves el futuro. O sea, cuando tú eres joven, tu visión es, en algunos jóvenes, tu visión es más limitada. O sea, tú vives el momento. Entonces, pues yo no sabía de crisis ni sabía de nada. Yo estaba disfrutando el trabajo y inconscientemente pensaba que así iba a ser siempre. Entonces, nunca me preparé y obviamente pues, iba yo en mi dinámica, en mis tiempos de bonanza, tenía muy bien, pero pues había una serie de cuestiones alrededor mío que no estaban siendo bien manejadas por mí. Una cosa que estaba viviendo en ese momento, les platiqué hace un momento que mi padre vivía en Estados Unidos. Entonces yo crecí con la figura de un padre amoroso, proveedor, responsable, pero en la distancia. O sea, yo vi a mi papá en el funeral de mi hermano cuando tenía 7 años y ya no lo volví a ver hasta los 18 o 19 años. Prácticamente yo crecí sin mi papá en presente, porque claro. Hablábamos por teléfono, nos escribíamos, me mandaba cartas, tarjetas de felicitación, o sea, sí había una comunicación, pero una comunicación limitada. Entonces, cuando mi papá llega, que se jubila en Estados Unidos, se reincorpora al núcleo familiar, pues ya la familia que era de 9 ya no éramos 9, ya nada más éramos papá, mamá,
mi hermana Fanny y yo, o sea, ya nada más éramos 4. Mi papá era de los que trabajaban horas extras, o sea, él iniciaba su vida, su día muy temprano y lo terminaba en la noche porque pues era el propósito era juntar lana para venirse y ya retirarse, ¿no? Entonces, pues se jubila, llega a la casa sin ninguna ocupación, ¿verdad? Y entonces, pues yo tenía un fiscal aquí conmigo, ¿verdad? Que estaba al pendiente. Mi papá realmente no me conocía, ni yo lo conocía a él. Sí. Y joven yo, y independiente, entonces teníamos mucho choque, ¿verdad? Teníamos mucho choque, y hay un antecedente de que yo inicié mi primera tienda, aunque yo ya trabajaba, yo abrí mi primera tienda porque una vez mi papá y yo tuvimos un conflicto por el tema de la preparatoria. Yo quería estudiar en una escuela y mi papá no quería que yo estudiara en esa escuela y él quería que estudiara en otra escuela por la influencia de un tío. Y como yo ya tenía carácter, pues yo dije, no, yo no me voy a ir a esa escuela y no me voy a ir a esa escuela. Y mi papá, sabiamente, yo no lo vi de esa manera porque me ofendí, me dolió. Entonces mi papá me dijo, mira, ¿sabes qué? Está bien. ¿Tú quieres ir a esa escuela? Está bien. No es la escuela más con la mejor reputación, pero si tú vas a ir a esa escuela y tú quieres ir a esa escuela, yo no tengo ningún inconveniente. Nada más que lo vas a hacer con tu dinero. Yo no trabajaba ni nada, yo era hijo de familia. Y entonces mi papá me dijo, si tú quieres hacer lo que tú quieres, adelante, no hay ningún problema. Pero si tú quieres ir a esa escuela, lo vas a hacer, y era una escuela de paga. Si quieres ir a esa escuela, lo vas a hacer, pero lo vas a hacer con tu dinero. Y yo me sentí agredido y ofendido, y me dio ¿verdad? Incomprendido, me enojé. Le dije, le reclamé a mi mamá, le dije, tu esposo, qué injusto, ¿por qué me quiere imponer? Yo a mi papá le reclamé, le dije yo, tú no estuviste aquí cuando pues yo fui un niño que crecí solo y tuve muchas necesidades y tú no estabas. Entonces te apareces y me quieres poner reglas. Pero es la sabiduría del grande. Y entonces lo acepté. Pero era el orgullo. Y entonces con el orgullo empecé a trabajar y empecé a construir un patrimonio. Cuando se viene la devaluación del 94, yo tenía créditos en Estados Unidos porque como compraba volumen para abastecer todo lo que les platico, pues a mí ya mis proveedores, pues ellos lo que querían era venderme, ¿verdad? Y como sabían que yo era responsable, pues yo compraba $10,000 y me daban crédito por otros 20,000. Entonces yo me venía con la mitad de mi mercancía pagada y con la otra mitad fiada, a crédito. Entonces tengo muy presente la devaluación del 94 porque yo surtí para las ventas de Navidad y entonces yo me vine con una deuda, vamos a pensar que yo debiera $1,000, que en aquel entonces el dólar estaba a 3 pesos, a 3.50 por ahí. Y yo tenía una prima que trabajaba en Vancomer y me acuerdo que el 12 de diciembre me llamó por teléfono y me dijo, primo, ¿tienes dinero? Entonces le digo yo, pues, ¿que necesitas algo? Yo te presto, ¿verdad? Me dijo, no, junta, saca de donde puedas porque esto se está yendo a la fregada. Entonces, y yo no le entendía, entonces me dice, ¿por qué? Entonces me dice, el tipo de cambio está a 12 pesos y llegó a estar hasta 15. Entonces imagínense de deber 3 pesos y pasar a deber 15. Entonces, y el problema no fue solamente la devaluación. O sea, lo que quiero decir es que mi deuda se quintuplicó, ¿verdad? Pero no solamente creció exponencialmente mi deuda, sino que fue la crisis del 95. O sea, es la devaluación del 94, pero la crisis del 95 y del 96, porque la gente perdió poder adquisitivo. Entonces, pues, en una crisis la gente deja de comprar, ¿verdad? Y yo erróneamente, yo tuve que ir cerrando cada una de mis tiendas porque me dediqué a pagar mis cuentas, ¿sí? Y luego, pues prácticamente a pagar mis cuentas, se bajaron las ventas, ya no era posible sostener las tiendas,
Entonces fui cerrando, ¿verdad? Cerré primero la tienda de Nuevo Ideal, del municipio, y luego me quedaron 2 tiendas, y me quedó una en la zona residencial, y luego me quedó la tienda de la zona popular. Y yo, tontito, ¿verdad? Cerré la tienda de la zona residencial, porque dije, no, pues acá está el pueblo y acá acá con el flujo de gente que hay va a ser suficiente. No, pues en las crisis a quien le pega es al que menos tiene, ¿verdad? Y el que tiene un poquito más de solvencia, pues no deja de comprar nunca, a lo mejor disminuye, pero finalmente voy al punto en el que pierdo mi poder adquisitivo, voy cerrando una tienda, voy cerrando la otra y me queda solamente una tienda. No daba. Claro. O sea, la tienda no daba, pero yo no la cerraba. Yo no sabía por qué no la cerraba. Yo llegaba a casa y estaba muy angustiado porque tenía las cuentas, tenía que pagar la renta, llegaba la luz, los empleados, etcétera. Entonces yo llegaba a la casa y vivía con mucha presión. Mi mamá me daba la firma de aval de los locales y entonces el dueño del local constantemente le estaba llamando a mi mamá para decirle, señora, su hijo ya me debe 1 mes, señora, ya me debe 2 meses, señora, ya su hijo me debe 6 meses. Y mi mamá decía, no se preocupe, él es muy responsable, le va a pagar, no sé cuándo, pero le va a pagar. Y llegaba yo a la casa y luego mi mamá me decía, hijo, negocio que no hay, que no da, hay que dejarlo correr. Entonces yo le decía, ¿qué me quieres decir? Pues que si no está dando es el momento de cerrarlo. Y yo me resistía y le decía, no. En otra ocasión llegué a la casa, que estaba muy angustiado, muy presionado, y ella también porque le estaban llame y llame. Y entonces me dice mi mamá, oiga, yo me he aguantado mucho de decirle, pero se lo voy a decir, porque es mi responsabilidad. ¿Qué pasó? Usted está batallando porque quiere. A ver, dime, ¿pero cómo? ¿Por qué? Entonces me hace así. Y luego volteo yo y estaba mi papá. Entonces le digo yo, ¿qué me quieres decir? Hable con su papá, él tiene dinero, él le puede prestar. Y me di la vuelta y le dije yo, no le voy a pedir. Mi orgullo no me dejó, ¿verdad? Por lo que les platicaba hace un momento, cómo inicié yo mis negocios. Entonces, yo tenía que doblegarme, si yo quería seguir, yo tenía que doblegarme para ir con papá y decirle, ¿sabes qué? Sorry, estoy en aprietos, te necesito. Pero el Ismael Lechuga del 94 no iba a hacer eso, o el del 95 no iba a hacer eso. Sí. Se nos está abreviando el tiempo y me encantaría que pudiéramos cerrar con 2 cosas muy importantes. Brevemente, ¿cómo lograste salir adelante de esa crisis? Hablabas para cerrar esta idea precisamente, la cercanía con tu papá. ¿Qué pasó para salir de esa crisis tan fuerte? Mira, cuando estaba en el tema de la crisis, en la parte más sustancial, lo que yo debo decir es que yo siempre tuve mi propósito de tener una carrera profesional. Sí. O sea, yo estaba en el mundo de los negocios, pero yo sí me aferré a terminar mi carrera profesional. Y yo siempre sí pensé que yo tenía que tener un recurso adicional por si en un lado o en otro no salían las cosas bien. Entonces yo creo que esa fue una decisión importante que fue significativa. Efectivamente se viene la crisis, cierro la tienda y me dedico a terminar la carrera y me pongo a trabajar. Claro. Y con todas las habilidades que ya tenía, mi primer puesto fue gerencial. O sea, yo estaba en el último año de la carrera y yo ya estaba siendo contratado para gerenciar un centro comercial. Todo esto por todas las habilidades que he venido desarrollando desde chico. Voy a remitir nada más, si me lo permiten todos, 2 preguntas, porque ya excedimos el tiempo. Quisiera nada más 2 preguntas. Una muy importante, yo creo que Dios nos pone personas claves, como me ha sucedido recientemente. Si no hubiera sido, lo platicaba a todos al inicio, la amistad con Moni, con Marco, conocer a Kit, conocer a Gio, conocer a todo este grupo de personas maravillosas, todos ustedes, pues algo tiene un significado. Tú conociste a alguien que ha marcado tu vida y que es actualmente tu socio, y entiendo que con alguien muy cercana de su familia. Creo que también es una parte importante que nos pudieras compartir muy brevemente. Sí, claro. Fíjate, también tiene que ver con aprendizajes de la infancia. Mi mamá siempre
era muy escrupulosa con la gente con la que nos juntábamos. O sea, yo llegaba con un amigo a casa y mi mamá era así como, a mí hasta me incomodaba, porque mi mamá los entrevistaba prácticamente a mis amigos. ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿Quién es tu papá? ¿Quién es tu mamá? ¿Qué se dedica? Mi mamá era de las mujeres que decían, dime con quién andas y te diré quién eres. Y entonces para mi mamá era un tema muy importante que tú tuvieras la suficiente madurez e inteligencia para seleccionar con quién te juntabas, ¿no? Que por supuesto siempre iba a ser una influencia para bien o para mal. Entonces eso lo aprendí y obviamente yo soy de las personas que cree en el trabajo en equipo, ¿verdad? En mi conferencia yo tengo una frase que les comparto, sobre todo con la gente joven, que les digo yo, matemáticamente 1 más 1 es igual a 2, ¿verdad? Pero en el mundo de los negocios, en el mundo de resultados, 1 más 1 es hasta el infinito, ¿verdad? Entonces la suma de la voluntad, de la capacidad y de la inteligencia de 2 personas puede dar muchísimo si los propósitos están bien alineados. Entonces yo soy un fiel creyente del trabajo en equipo, yo soy un fiel creyente del trabajo en sociedad, ¿verdad? Yo cuando me asocié con Jorge y con Margarita Ricciardi, teníamos una amiga de la familia y yo muy entusiasmado le platiqué que ya había renunciado a mi trabajo. Le dije, ¿qué crees? Me voy a ir a vivir a Tepic. Y ella muy entusiasmada me dice, ay, sí, es muy bonito, qué padre que te vas a ir para allá. ¿Qué vas a ir a hacer? Entonces le dije yo, es que me asocié con unos amigos. Y la primera reacción de ella fue agarrarme de la mano y decirme, por favor, no te asocies. Y me contó la anécdota y me dijo, a fulanito de tal lo mató su socio. Y yo hasta le aventé la mano y le dije yo, no, ¿verdad? Le digo yo, ¿sabes qué? No, eso no va a pasar conmigo. Yo conozco las personas con las que me estoy asociando y creo firmemente en ellos. Entonces, ha sido una sociedad muy productiva, una sociedad que inició hace 23 años, nacimos aquí empresarialmente, nacimos aquí en Tepic, estamos muy agradecidos y nos sentimos muy bendecidos con esta tierra. En 23 años tenemos presencia en 32 ciudades de la República, en 16 países. Somos la universidad, somos el grupo educativo Nayarita que ha logrado trascender las fronteras del Estado. Tenemos cerca de 100 convenios a nivel internacional, en España, pues en Europa y en Latinoamérica, en Estados Unidos. Pues estamos muy bendecidos en esa parte. No es una sociedad, no ha sido una sociedad que digamos, la sociedad perfecta, porque por supuesto que somos seres humanos, que tenemos visiones de repente diferentes, pero que gracias a Dios logramos comunicarnos, llegarnos a acuerdo, fluir, ¿verdad? Y pues caminar hacia un solo propósito. Pues para cerrar quiero pedirte un favor enorme, Ismael, una forma muy breve en esta serie de voces que hoy estamos cerrando contigo y que ha sido una charla maravillosa. Un hombre de principios, de valores, nos has manifestado la fe, la espiritualidad con la que vives. Regálanos un mensaje final para cerrar esta serie. ¿Qué nos puedes decir brevemente para toda la gente que está en este auditorio y que nos están viendo vía streaming, por favor? Bueno, pues yo creo que lo más relevante que yo puedo decir es que las adversidades no se terminan, que las adversidades son parte de nuestra naturaleza, y que lo único que tenemos que tener muy claro es que todos tenemos un propósito en esta vida y que hay que creer y confiar en nosotros mismos. O sea, la primera persona a la que tú le tienes que depositar todo tu amor y toda tu confianza es a ti mismo. Y mientras no lo hagas, vas a sortear como los surfistas,
grandes olas, ¿verdad? Que las vas a ver enormes y complicadas y que te van a estar derribando. Pero cuando alcances a ver la ola y a medirla como lo que es, ¿verdad? Y a calibrarla, entonces la vas a poder sortear. Entonces yo creo que hay que invertirle en uno mismo, ¿sí? Y la primera persona en la que tienes que creer es en ti. Y aunque muchas veces la gente te dice que no, a mi madre le dijeron que el mejor lugar donde ella podía tenerme era en la casa, ¿verdad? Y le pronosticaron que yo iba a ser una persona sin futuro. Y yo lo escuché y yo dije, no, yo no soy ese, ¿verdad? Yo no soy ese y pues no. Entonces me dediqué a trabajar, a creer en mí y a trabajar para salirme de esa etiqueta que alguien más estaba adjudicándome, ¿verdad? Enhorabuena y muchas felicidades y muchas gracias por compartir con nosotros. Un aplauso de nueva cuenta para el licenciado Ismael Lechuga. Y cedemos el micrófono al pastor Kit Rivas. Y de mi parte, pues yo agradecerles a vida. A Kit, muchísimas gracias por esta invitación, de haberme permitido conducir esta serie de voces. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ismael. Muchas gracias, Enrique. Un agradecimiento enorme por haber compartido con nosotros y con las personas que nos ven en línea. Y increíble momentos. Aprendí muchísimo, pero háganme un favor, démosle un aplauso más mientras se despiden. Y yo me quedo aquí un ratito. Muchas gracias. Me llamaron la atención muchas cosas, sobre todo, yo creo que todos, no sé ustedes, pero a mí me tocó el corazón las 2 o 3 momentos donde quiso brotar el alma de Ismael y fíjense, y ambas situaciones, ambas cosas fueron en momentos muy cruciales de la vida de Ismael, donde él pasa por situaciones difíciles, ¿verdad? Y dijo una frase que me llamó mucho la atención. La frase la dijo al principio, dice: necesitas saber descifrar el por qué te está pasando lo que te está pasando, ¿no? Y luego al último, como que hizo el circulito muy padre, ¿no? Al último dice, siempre va a haber dificultad, ¿no? O siempre va a haber retos en tu vida, no con esas palabras, pero dio ese mensaje. Y la verdad es que así es la vida, ¿no? La vida está llena de retos, llena de situaciones que nos forzan, ¿verdad? Nos hacen que tengamos que sobrellevarlas. Y en el sobrellevarlas está el crecimiento de nosotros, ¿no? Y todo también volvió a mencionar, todo lo que él pasó, lo que él vivió en su juventud, eran cosas que lo iban preparando para los siguientes pasos que tenía él que dar, incluso hasta el momento de la sociedad, ¿no? Y esas son cosas que a lo mejor para alguien pudieran ser conocidas, pudieran ser, a lo mejor para muchos tal vez, pudieran ser cosas que dices, sí, yo entiendo eso, claro, pero son cosas que se nos olvidan y se nos olvidan todo el tiempo y nos despertamos un día rodeados de dificultades y hacemos lo natural, ¿verdad? Gracias a Dios por la vida de la mamá de Ismael, que ella fiel, en confianza total de Dios, ¿verdad? Porque eso es confiar en Dios. Confiar en Dios fíjense, es poquito diferente a creer en Dios, ¿eh? Confiar en Dios es diferente a creer en Dios. Creer en Dios es sí, yo creo que Dios existe, pero confiar en Él es hacer lo que hizo la mamá de Ismael, que viene una dificultad y que a través de esa dificultad, pero una cosa increíble a sus vidas, y sin embargo ella confía en Dios. No hay explicación,
en una de esas situaciones. Ismael hace lo natural y lo normal, que es cuestionar a Dios, sobre todo si hay una madre con fe, ¿verdad? Y sucede algo difícil, pues ¿dónde está este Dios en el que tú crees, que está permitiendo esto difícil a tu vida, ¿no? Ese cuestionamiento es bien normal. Sin embargo, el resultado muy práctico y muy real en la vida de Ismael, y esta es mi interpretación, discúlpame por tomarme esas atribuciones, pero el resultado muy real en la vida de él es la frase que él usó: hay que descifrar por qué están pasando las cosas. Y yo creo que el aprendizaje mío, muy para mí del día de hoy, es que sí, como José en la Biblia, ¿verdad? Ustedes, quienes me conocen, saben que yo me refiero a José todo el tiempo. José, 20 y tantos años, desde el momento que sus hermanos lo entregan, ¿verdad? Y lo venden como esclavo a los mercaderes que se lo llevan a Egipto. José en Egipto, hasta el momento que él es primer ministro de Egipto, 20 y tantos años de ser esclavo. Y sin embargo, José, alguien que confió en Dios, totalmente confió en él, porque en ningún momento reniega o en ningún momento suelta a Dios. 20 y tantos años después se da cuenta él de qué se trataba todo ese viaje difícil, ¿no? Que era la salvación de su familia, porque él pudo alimentarlos gracias a toda esa trayectoria. Entonces, esa parte para mí es el aprendizaje grande de este día. Y de esta serie yo también quisiera puntualizar a todos que tuvimos para nosotros fue algo hermoso ver cómo hay personas en nuestra misma sociedad, en nuestra sociedad nayarita, en nuestra ciudad, que están haciendo lo que están impactando vidas y fíjense, es que están sirviendo a Dios y yo sé que a lo mejor hablando de controversias, ¿verdad? Pero a lo mejor esto puede sonar controversial para algunos, pero están sirviendo a Dios y les voy a decir por qué. Hay un pedacito de una escritura donde es como una parábola que cuenta Jesucristo y él está diciendo, y se supone que es el momento donde Dios está ya recogiendo a la gente, ¿no? A su gente, y les está diciendo, les dice a unos: a ver, ustedes por favor entren al reino, y les dice: porque yo tenía sed y ustedes me dieron de beber, yo tenía hambre y ustedes me dieron de comer, yo estaba desnudo y ustedes me vistieron, ¿verdad? Y según la historia, como la cuenta Jesús, al final de ese momento dice que las personas a las que Él les está diciendo esto voltean con Él y dicen: pero ¿cuándo te dimos de beber? ¿Cuándo te vestimos? ¿Cuándo hicimos eso? Y entonces voltea el buen Señor, ¿verdad? El que está, del que está hablando Jesús, y dice: por cuanto lo hicieron por el más insignificante o pequeño de estos, lo hicieron por mí. Entonces, todas estas personas que estuvieron aquí en el escenario, que son parte importante de nuestra comunidad, son personas que están sirviendo a Dios. Sepan o no lo sepan, que yo sé que lo saben, lo tienen muy claro, ¿verdad? Porque todas nos lo mencionaron, pero sépanlo o no sépanlo ustedes, que es importante que sepan que quien hace esfuerzos, que precisamente lo que menciona Ismael, la religión, el tema de fe, no es un lugar, no es una cosa de estar encerrados en un edificio, de estar que se demuestra 1 o 2 horas a la semana dentro de un edificio. El tema de la fe, el tema de seguir a Jesús, que es lo que nosotros buscamos y pretendemos hacer. El tema de seguir a Jesús es un tema práctico, es un tema fuera de las paredes de la iglesia y es un tema del prójimo, es un tema de transformación de la sociedad
a través de tus talentos y tus habilidades y lo que Dios puso en tu corazón. Entonces, esta serie nos ha enseñado a nosotros muchísimo. Yo les agradezco a todos, sobre todo estos últimos 5 o 10 minutos que me regalaron, se los agradezco. Muchas gracias. Dios los bendiga a todos, Dios los guarde, Dios bendiga a Ismael, a su familia, a sus seres queridos, bendiga a Carla Rosado, sus seres queridos, a su familia. Dios bendiga a Claudia, a Crislia y a Claudio Valle, que Dios los guarde. Gracias a ellos por todo lo que ellos han hecho por este lugar de su corazón. Y gracias a Enrique, ha sido un honor para mí haberte conocido recientemente. Mari también son una inspiración y hoy conocimos al joven hijo de Mari y estamos fascinados de haber tenido este contacto con ustedes. Gracias a Dios, gracias por lo que tú has dado a esta comunidad y a la comunidad nayarita también, Enrique. Muchas gracias. ¿Les parece bien si nos ponemos todos de pie para terminar? No sé si quiera salir la banda de una vez. Y yo quiero hacer una oración antes de que inicie la banda y quisiera dejarlos con esta oración. Padre eterno, hoy te doy gracias por todo lo que tú nos has dado. Gracias por tu amor, gracias por el amor tan grande que tú tuviste por nosotros, que según nos dice Juan, que tú mandaste a tu Hijo unigénito para que Él fuera el pago de nuestros pecados, el pago de nuestras insuficiencias. Y gracias, Dios, por ese acto de amor que tú hiciste. Y hoy te damos gracias por tu enorme misericordia, gracias por tu enorme amor incomprensible. Y te doy gracias, Padre, por todas las personas que están aquí, que estuvieron escuchándonos también en línea. Gracias por todo lo que tú eres, gracias por todo lo que tú has hecho. Y te pido, Padre, que deposites en el corazón de cada quien hoy un amor por su prójimo, un amor por su prójimo, pero ni siquiera que sea ese amor del que todos sabemos, que es ama a tu prójimo como a ti mismo. Danos el amor de tu último mandamiento que dice que amemos como tú nos has amado a nosotros. De esa misma forma, enséñanos a amar. Queremos seguirte, queremos ser seguidores tuyos, haciendo lo que tú nos dijiste que hiciéramos. Gracias por cada familia. Bendícela, bendice sus negocios, bendice sus trabajos, bendice sus esfuerzos, bendice a las personas a su alrededor. En el nombre de tu Hijo, Jesucristo. Amén.